¿Qué pasa, futuros sancarlistas? Hoy vamos a hacer un simulador de las pruebas de conocimientos básicos justamente del área de física que amablemente me lo han compartido. No lo voy a hacer en directo porque necesito tener una pizarra para estarles explicando algunos conceptos y que lo tengamos todo más claro. Aparte, quiero decirles que voy a utilizar una calculadora porque hasta donde yo tengo entendido, sí, se puede utilizar calculadora. Así que les voy a estar explicando. Ustedes van a ver el formulario que les da justamente la universidad. Y así que con esto es lo que vamos a trabajar para que ustedes vayan desarrollando los conceptos. Si ustedes quieren aprobar sus exámenes de conocimientos básicos y específicos del área de matemática, física, matemática para medicina, para ingeniería y demás carreras, suscríbanse al canal, échenle un vistazo a los videos porque tengo bastante material. Si quieren que haga el simulador de matemática, también déjenmelo en los comentarios para yo poder hacerlo. Así que sin más, vamos a realizar el simulador. Y bueno, ya estamos acá. Esto que les estoy mostrando acá es el formulario. Acá abajo dice, por ejemplo, donde consideren necesario utilizar el valor de la gravedad, aproximarlo a 10 metros sobre segundo al cuadrado o 32 pies sobre segundo al cuadrado. Aquí nos están diciendo los parámetros que necesitamos también para utilizarlo. Esto nos lo va a dar la prueba, así que vamos a echar punta justamente con las preguntas. Recuérdense que estas preguntas tienen un tiempo y en dado caso si ustedes se traban o no entienden algún concepto, pasen a la siguiente, contesten una respuesta al azar y pasen a la siguiente. Así van optimizando también su tiempo. Veamos la primera. Dice, un corredor de alta velocidad arranca su auto desde el reposo. Este es el primer dato, ¿sí? Desde el reposo estamos hablando que tiene una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo y acelera, este es otro dato, a 15 metros sobre segundo al cuadrado a una distancia de 150 metros. Veamos la distancia, son 150 metros. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tarda el auto en recorrer esta distancia? Esa es la pregunta, el tiempo. Perfecto, ya tenemos esto, entonces vamos a buscar en el formulario qué es lo que nos puede dar el tiempo. Vamos a ver por acá, tenemos, por ejemplo, la fórmula del tiempo, donde tendríamos esta, creo que la podemos utilizar, pero nos están pidiendo velocidad final al cuadrado. Bueno, pues veamos otra donde no podamos utilizar acá. Justamente esta, yo creo que la tenemos excelente. ¿Por qué? Porque tengo el desplazamiento, tengo la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Muy bien. Ahora, esto nos dice que velocidad inicial es igual a 0, entonces todo número multiplicado por 0 se elimina. La fórmula me queda más sencilla, que sería un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora vamos a despejar. Esto sería, este 2 se está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar y esta aceleración está multiplicando, pasa a dividir y esto me quedaría igual a tiempo al cuadrado. Bueno, vamos a hacer esto, sería 2 veces, ¿cuánto es el valor de x? Es de 150, que es la distancia, dividido la aceleración, que es 15. Esto es igual a tiempo al cuadrado, y esto sería igual a 300 dividido 15. Y esto es igual a tiempo al cuadrado. Hagámoslo en la calculadora, ¿cuánto sería 300 dividido 15? Y nos quedaría 20, ¿sí? 20 es igual a tiempo al cuadrado. Pero esta es la respuesta, no. Este cuadrado tenemos que quitarlo. ¿Y cómo lo vamos a quitar? Simplemente despejando, nos quedaría raíz de 20 es igual a tiempo, ¿sí? Y esta sería nuestra respuesta. Si lo hubiéramos marcado, nos hubiera quedado esto, que es raíz de 20. Ahora hagamos la siguiente pregunta. Dice, ¿qué rapidez necesita un corredor de masa de 50 kilogramos para que su cantidad de movimiento sea de 500 kilogramos por metro sobre segundo? Cantidad de movimiento. Aquí ustedes lo van a ver, no sé si lo logran distinguir, vamos a hacerlo un poco más grande para que vean el formulario. Y aquí tenemos justamente la cantidad de movimiento, por acá está, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer entonces? Copiemos la cantidad de movimiento, esto es una cantidad vectorial, es la masa por la velocidad. Muy bien, ahora dice, ¿qué rapidez necesita? Me está diciendo rapidez. Bueno,
un corredor de masa de 50 kilogramos para que su cantidad de movimiento sea esta. Perfecto, vamos a hacer esto. Sería la cantidad de movimiento 500 kilogramos por metro sobre segundo es igual a la masa que ya la tenemos, que es de 50 kilogramos por la velocidad, que es justamente lo que nosotros queremos encontrar. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer acá? Simplemente despejamos. Nos quedaría 500 kilogramos por metros sobre segundo dividido 50 kilogramos, y esto va a ser igual a la velocidad. Kilogramos arriba, kilogramos abajo, se elimina. 500 dividido 50 nos quedaría 10 metros sobre segundo, que es igual a la velocidad. Veámoslo por acá, aquí lo tendríamos, ¿sí? Lo hubiéramos marcado de esa manera. Si se dan cuenta, tenemos que analizar qué es lo que tenemos de nuestro formulario y qué es lo que nos están pidiendo. Veamos la siguiente pregunta. ¿Qué velocidad inicial debe tener un automóvil cuya aceleración es de 4 metros sobre segundo al cuadrado? Empecemos a anotar lo que vamos teniendo. Velocidad inicial, perfecto. Es lo que me están preguntando, ¿sí? Sí, cuya aceleración, la aceleración es de 4 metros sobre segundo al cuadrado para alcanzar una velocidad de 80 metros sobre segundo a los 5 segundos. Me están dando el tiempo, que son 5 segundos, y esta velocidad vamos a tomarla como velocidad final. Vamos a colocarlo acá, velocidad final, 80 metros sobre segundo. Muy bien. Entonces, veamos dónde puedo tener la velocidad final. Acá está el formulario nuevamente. Se los coloco porque es el formulario que ustedes tienen. Y bueno, me están preguntando velocidad final y creo que podemos utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Porque tenemos la velocidad inicial, que es lo que andamos buscando, la velocidad final que ya nos la dan, la aceleración y el tiempo. Bueno, utilicémosla. Sería velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Ahora, sustituyamos los valores. ¿Cuánto vale la velocidad final? 80. Entonces coloquemos 80 metros sobre segundo es igual a la velocidad inicial, que es lo que yo desconozco, más aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? 4 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, que son 5 segundos. Estos segundos se van con este cuadrado y nos queda 80 metros sobre segundo es igual a velocidad inicial más 5 por 4 serían 20 metros sobre segundo. Perfecto. ¿Cómo nos quedaría entonces? Nos quedaría 80 metros sobre segundo menos 20 metros sobre segundo es igual a la velocidad inicial. Haciendo esta resta nos quedaría 60 metros sobre segundo es igual a la velocidad inicial, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sería esta la respuesta. Si ustedes se dan cuenta, una cosa importante es de que tenemos siempre esta parte, anotar las cosas que ya sabemos o los datos que ya conocemos para ver qué fórmula podemos estar utilizando. Veamos ahora la pregunta número 4. Dice, un objeto se suelta desde la parte alta de un edificio y se tarda 4 segundos en caer al suelo. ¿Cuál es la altura del edificio? Utiliza el valor de la gravedad y aquí nos lo dice a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Perfecto. En este caso, lo que podríamos hacer para tomar una idea, siempre recomiendo es hacer un pequeño diagrama, ¿sí? Entonces se suelta y pum, aquí está el suelo y aquí cayó el objeto, ¿sí? Entonces dice, tarda 4 segundos en caer al suelo. El tiempo es 4 segundos, ¿sí? ¿Cuál es la altura del edificio? Me están preguntando altura del edificio. Y la gravedad me están diciendo que es de 10 metros sobre segundo cuadrado. Ahora bien, con la gravedad hay dos cosas. La gravedad puede ser positiva y negativa. Cuando un objeto cae, va para el suelo, vamos a decir que todo lo que va para abajo es positivo. Entonces la gravedad siempre va a ir para abajo. Como va a ir para abajo,
Vamos a colocarle positiva la gravedad, ¿sí? Muy bien. ¿Será que solo eso tenemos? No, tenemos un dato extra. Dice, un objeto se suelta. Esto es importante para este tipo de problemas. Se suelta. ¿Por qué es importante? Porque cuando soltamos algo, dejamos caer algo, yo lo suelto, va a iniciar desde el reposo. Lo que quiere decir que inicia desde el reposo es de que su velocidad inicial va a ser 0. Ese es un gran chivo que nos dan a nosotros en este tipo de problemas. Velocidad inicial 0. Se deja caer, se suelta, parte del reposo. Tenemos un dato que es velocidad inicial 0. Y ahora nos están preguntando cuál es la altura. Bueno, aquí lo he agrandado un poquito más y podríamos utilizar las fórmulas de la cinemática, ¿sí? Para poder encontrar lo que es la altura y podemos hacerlo de la siguiente manera. Podría ser altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué fórmula estoy utilizando? Es esta, ¿sí? Perfecto. Ahora bien, ¿cuál es la gran ventaja? De que la velocidad inicial es 0, entonces todo eso se me va a convertir en 0. Y ahora me quedaría altura es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Perfecto. Voy a decir entonces que la altura es un medio de la aceleración. Ahora vamos a cambiarlo de aceleración por gravedad. ¿Qué valor tiene la gravedad? Tiene la de 10 metros sobre segundo al cuadrado y me está diciendo por el tiempo al cuadrado. ¿El tiempo de cuánto es? De 4 segundos al cuadrado. Perfecto. Entonces la altura de cuánto sería? Es un medio, ¿sí? De 10 metros sobre segundo al cuadrado por 4 al cuadrado es 16. Pero vamos a elevar también los segundos, no solamente la magnitud, sino también los segundos y sería al cuadrado. Segundos al cuadrado y segundos al cuadrado se me van a cancelar. Ahora, ¿qué haríamos? La altura va a ser igual entonces a un medio por 10 metros por 16. ¿Cuánto sería la altura? 10 por 16 sería 160. Por un medio, que sería la mitad, sería 80 metros. Esta sería la respuesta. Buscándola acá, tendríamos que esta es nuestra respuesta correcta. Cuando trabajemos en física siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que manejar también las dimensionales, metros, kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, etc. Veamos la siguiente pregunta. Considera un objeto de 3 kilogramos de masa en caída libre. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que actúa sobre él? ¿Sí? Ahora, caída libre es un objeto que está y va a topar en el suelo. Así, lo dejamos caer. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza? ¿Cuál es la fórmula de la fuerza? ¿La podemos buscar? Aquí la tenemos, ustedes pueden verla acá. La voy a hacer un poquito más grande para que puedan verla. Esta es la magnitud de la fuerza. Esta es la magnitud de la fuerza. Aquí, esta fuerza es masa por aceleración. ¿Sí? Masa por aceleración. Entonces, este es un vector y este es un vector. ¿Qué me está diciendo entonces? Considere un objeto de 3 kilogramos. ¿La masa de cuánto es? De 3. En caída libre. Cuando un objeto está cayendo en caída libre, este es un chivo importante, quiere decir que la aceleración va a ser igual a la gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? Según lo que nos dijeron en el ejercicio, va a ser de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y la masa va a ser de 3 kilogramos. ¿Sí? ¿De cuánto es la fuerza entonces? 10 por 3 va a ser 30 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Esto es lo que va a hacer. Pero les voy a dar una clave importante. Un newton es igual a un kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, en lugar de decir kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, yo puedo decir que la fuerza
va a ser igual a 30 newtons. Ese sería mi resultado. Buscamos por acá y nos daría esto de resultado. Veamos la siguiente pregunta. Bueno, acá dice cuál es el resultado de la siguiente operación. La podemos hacer con la calculadora o lo podríamos sumar, no habría ningún problema con esto. Bueno, no lo hago con la calculadora porque creo que sería muy facilito, ¿va? Entonces vamos a hacerlo por acá. Sería 0.0042, 0.003. Ahí lo tenemos. Vamos a hacerlo un poquito más entendible. Sería por acá 0.0042 y le vamos a sumar 0.003. Muy bien, esto es una suma. Nos quedaría acá 2, 4 más 3, 7, 0, 0, el punto y el 0, 0.72, 0.0072. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo podemos pasar a notación científica. ¿Y cómo lo podríamos pasar? Corremos el punto decimal. Yo puedo decir que sería, por ejemplo, 7.2. Aquí voy a colocar el punto. Aquí miren. Por 10. ¿Cuánto lo muevo? 1, 2, 3. Por 10 a la menos 3. ¿Sí? Esto es lo que yo podría decir que es en notación científica 7.2 por 10 a la menos 3. Y si se dan cuenta, aquí lo tenemos. Arriba, este de arriba, es 10 a la 3 positivo, pero va a ser a la menos 3 porque los puntos decimales siempre van a ser a la menos algo. Entonces, esta sería la respuesta correcta. Si se dan cuenta, podrían confundirse con la de arriba y la respuesta la tendrían mala. Muy bien. Dos pelotas de igual masa con velocidades iguales se aproximan entre sí con un choque de frente y elástico. ¿Cómo es el movimiento de las pelotas después del choque? Y aquí lo que tendríamos que recordar son dos conceptos: choque elástico y choque inelástico. El choque inelástico es cuando los cuerpos quedan pegados entre sí, o colisionan y quedan pegados entre sí, y un choque elástico es cuando colisionan y quedan separados. Entonces tendríamos que buscar esa respuesta. ¿Cómo es el movimiento de las pelotas después del choque? ¿Permanecen juntas en movimiento? No. ¿Están juntas en reposo? No. ¿Retroceden en direcciones opuestas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque chocan de frente y otra vez se van a regresar a las direcciones opuestas. Entonces, esta sería la respuesta. Acá lo tenemos. Muy bien, vamos a ver la siguiente pregunta. Y dice, yo creo que la 9, no sé si la coloqué por ahí, porque nos tocaría la 9, pero bueno, veamos acá. Un automóvil viaja a la velocidad de 10 metros sobre segundo. Si su masa es de 300 kilogramos, ¿cuál es el valor de la energía cinética? ¿Sí? Vamos a buscarlo acá. La energía cinética en el formulario. Lo voy a hacer más grande para que lo puedan ver bien. Y la energía cinética es esta. ¿Sí? Vamos a copiar acá. Lo que sería energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Veamos entonces cuánto es lo que nos dice. Es un medio. ¿Cuánto es la masa? 300 kilogramos. 300 kilogramos por la velocidad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. 10 metros sobre segundo al cuadrado. Perfecto. Vamos a calcularlo entonces. Nos quedaría 300 por un medio. Nos quedaría 150 kilogramos por 10 al cuadrado sería 100 metros al cuadrado, segundos al cuadrado. Recuérdense que lo tenemos que elevar todo. Y entonces 150 por 100 nos quedaría 15.000 kilogramos metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Pero kilogramo metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado lo podemos expresar como joules. ¿Sí? Entonces nos quedaría 15.000. Veamos acá, vamos a ver. Este es 1500, sería abajo, 15.000. Si ustedes se dan cuenta y dice J, ¿por qué? Porque esto lo podemos reemplazar por un joules. ¿Sí? Entonces, kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado es un joules. Perfecto, veamos el siguiente ejercicio.
¿Cuántas cifras significativas tiene el siguiente valor? 3.5 por 10 a la 3. Bueno, en este caso, esto de 10 a la 3 estaríamos hablando de que solamente nos va a aportar ceros. Entonces las cifras significativas que tendríamos acá serían estas dos. Desarrollándolo, esto si ustedes quieren, 3.5 por 10 a la 3, esto sería 3.5 por 10 a la 3 es 1000 por 1000. 3.5 sería 3500. ¿Sí? Entonces podríamos decir que tiene dos cifras significativas. Perfecto. Ahora vamos al siguiente. Bueno, veamos este ejercicio que nos dice una fuerza neta de 3 newton le provoca a un objeto una aceleración de 18 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la masa en kilogramos del objeto? ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Esta. Fuerza es igual a masa por aceleración, segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cuánto es la fuerza? Dice 3 newtons. 3 newtons. Perfecto. La masa no la sabemos y la aceleración es de 18 metros sobre segundo al cuadrado. Perfecto. Entonces ahora para sacar la masa lo que voy a hacer es que el 18 lo voy a despejar. Está multiplicando, pasa a dividir y sería 3 newtons dividido 18 metros sobre segundo al cuadrado. Esto va a ser igual a la masa. Ahora bien, alguien puede decir, tengo duda porque está newtons y metros sobre segundo al cuadrado. No hay problema con eso. Vamos a convertir el newton. Yo les había dicho en el ejercicio anterior que un newton es kilogramo por masa sobre segundo al cuadrado. Entonces, en lugar de escribir el newton, voy a escribir kilogramo por masa sobre segundo al cuadrado dividido 18 metros sobre segundo al cuadrado. Esto está arriba y esto está abajo, se van a cancelar y este va a ser el resultado de la masa. Bueno, veamos. 3 dividido 18 sería igual a un sexto. Un sexto de kilogramo, ¿sí? Igual a la masa. Veamos acá si tenemos el resultado. Y bueno, es curioso, vean acá, ninguno de los resultados coincide. Un sexto sería igual a 0.1667 y ninguno coincide. Esto no es, no es tampoco y no es. Entonces, bueno, en este caso tal vez hubo un pequeño lapsus, por lo cual no dio el resultado correcto. Veamos ahora otro ejercicio. Dice, una bala se dispara con una velocidad inicial de 80 metros sobre segundo al cuadrado, 80 metros sobre segundo con un ángulo de elevación de 40 grados sobre el horizontal. ¿Cuál es la velocidad con la que se lanza la bala con respecto a la horizontal? De acuerdo, en este ejercicio lo que tenemos que hacer, ¿sí?, es primero graficar. Vamos a graficar acá. Una bala se dispara con una velocidad inicial. Esto tenemos este vector de velocidad con un ángulo de elevación. Muy bien. Quiere decir que la bala, voy a graficarlo de una manera un poquito más recta. Aquí, ustedes están viendo, salió justamente la bala que tiene una velocidad, ¿sí?, de 80 metros sobre segundo. Esto es un vector, ¿sí? Y su ángulo con respecto a la horizontal es de 40 grados. Y la pregunta es, ¿cuál es la velocidad con la que es lanzada la bala con respecto a la horizontal? ¿Sí? Esto es sacar la componente de un vector. No es más ni menos que sacar la componente de un vector. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer esto. Aquí van a ver una componente horizontal, ¿sí? Y también va a haber una componente vertical, ¿sí?, para que lo veamos. Esto va a tener una componente horizontal y va a tener una componente vertical. ¿Y cómo podemos sacar esta componente
horizontal. A través de las fórmulas del seno, coseno y la tangente podemos calcular las componentes. Hay una fórmula que dice coseno del ángulo es igual a cateto adyacente partido hipotenusa. Muy bien, podemos sustituir esto. Sería coseno ¿de qué ángulo? De 40. ¿Cuál es el cateto adyacente? El que está a la par del ángulo, que en este caso es lo que andamos buscando, que es la velocidad en X partido hipotenusa. La hipotenusa en este caso es 80. Si despejamos esto, quedaría 80 por el coseno de 40 es igual a la velocidad en X. Esto tendríamos, entonces nos quedaría 80 metros por segundo por el coseno de 40, que sería esto, ¿sí? Y ahí tendríamos el resultado. En este caso no lo están calculando, solamente se está dejando indicado. Veamos la siguiente pregunta. Dice, en una pista rectangular, un corredor recorre 40 metros hacia el este, luego 30 metros hacia el norte, dice. Vamos a ver, en una pista rectangular un corredor recorre igual a 40 metros hacia el este, luego 30 metros hacia el norte. ¿Cuál es el desplazamiento total del corredor? Bueno, vamos a hacerlo. Mi recomendación siempre es de que ustedes dibujen para que ustedes puedan entenderlo de una mejor manera. Dice, recorre 40 metros hacia el este. Muy bien, estamos acá y vamos a recorrer 40 metros hacia el este, ¿sí? Los puntos cardinales norte, sur, este y oeste. Luego 30 metros hacia el norte. Perfecto. Estando acá, esto es lo que recorrió hacia el norte, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuál es el desplazamiento total del corredor? Va, perfecto. Vamos a hacer esto. El desplazamiento es lo mismo que decir posición final menos posición inicial. El desplazamiento es la distancia en línea recta de la posición final a la posición inicial. Muy bien, veamos dónde está la posición final, acá. ¿Y dónde está la posición inicial? Acá. Les dije que es la distancia en línea recta. Entonces, para calcular este desplazamiento, lo que tenemos que hacer es calcular esta línea que estoy haciendo acá, ¿sí? Esta línea. Entonces, ¿qué dice? Que primero recorrió 40 metros, ¿sí? Hacia el este y luego recorrió 30 hacia el norte. Entonces, esto que tenemos que calcular acá es la hipotenusa. Y podemos utilizar el teorema de Pitágoras para calcularlo, que sería 30 al cuadrado más 40 al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado sería 30 al cuadrado, que es 900, más 40 al cuadrado, que sería 1600. Y la hipotenusa al cuadrado sería igual a 2500. Y para volarnos el símbolo del cuadrado, para despejarlo, sería entonces la raíz cuadrada de 2500, ¿sí? Vamos a calcular cuánto es la raíz cuadrada de 2500 y nos quedaría que es igual a 50. Entonces, ¿cuál sería el desplazamiento? 50 metros.